Bueno, en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la gran declaración que hicieron los samaritanos cuando escucharon el testimonio de la boca de nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos dijeron que sabían verdaderamente que Jesús es el Salvador del mundo, el Mesías. En los versículos que habíamos quedado en la semana pasada, en el diálogo que ocurre entre Jesús y la mujer samaritana dice que, según la tradición, ella sabía que era en ese monte, en el monte Gerizim, donde debía adorar a Dios. Y ella dice, pero los judíos dicen que es en Jerusalén. Jesús la corrige y le dice que no es ni aquí ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, ni aquí ni allá, en todo lugar donde verdaderamente se adore al Padre en espíritu y en verdad. En estas palabras, en esta instrucción de nuestro Señor, vemos entonces que Jesús corrige ciertas nociones equivocadas que tiene esta mujer samaritana sobre dos temas importantes. Primero, sobre las nociones equivocadas que ella tenía con relación a la adoración a Dios. Por eso que el propio Señor le dice en el diálogo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y además que la mujer pensaba que tenía que ser ahí en el monte Gerizim. Entonces Jesús corrige a esta mujer sobre nociones equivocadas sobre la adoración a Dios y sobre el Mesías. Porque ella aún no logra entender y ver que aquella persona que está hablando con ella es el propio Mesías, es el propio Redentor, es el propio Salvador. Por eso que el Señor le dice a la mujer, ella cuando dice, yo sé que un día va a venir el Mesías, el Cristo. ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy el que habla contigo. Entonces Jesús corrigió las nociones equivocadas que tenía la mujer sobre la adoración y sobre la persona del Mesías. Jesús corrige a esta mujer porque todos los pilares doctrinales, podríamos decir, que esta mujer había recibido, estaban todos equivocados. Todos equivocados. Todo el sistema, podríamos decir, doctrinal de los samaritanos estaba montado sobre lo que nosotros podríamos llamar los pilares de la ignorancia. Ellos no conocían a Dios, creían que debían adorar en un determinado monte, un cerro, solo allí y en ningún otro lugar. Y Jesús va a corregir todo eso. Jesús echa abajo la idea de que el culto a Dios está relacionado solo a un determinado espacio físico. Jesús dice que ahora los verdaderos adoradores, aunque en el Antiguo Testamento se adoraba a Dios en el templo, ahora en el Nuevo Pacto, los verdaderos adoradores deben adorar al Padre en espíritu y en verdad. O sea, en espíritu, no con la interferencia de alguien, no con la interferencia de una imagen. Dios no puede ser adorado a través de una imagen, a través de una imagen física. Y Dios tampoco puede ser adorado de acuerdo a los parámetros que los propios hombres o la cultura impongan, o lo que alguien considere como Dios debe ser adorado. Dios debe ser adorado en espíritu, sin interferencia de nadie, y debe ser adorado según la palabra de Dios, lo que está establecido en la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios no puede ser adorado
a través de sacrificios de sangre humana. Eso no está permitido. No está permitido que nosotros agreguemos, coloquemos cosas que no están enseñadas en la palabra de Dios. Debe Dios ser adorado en espíritu y en verdad. Nosotros a veces podemos pensar que estos textos se encajan perfectamente a todas las herejías que ha enseñado el catolicismo romano, a través de todas las imágenes y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y de hecho nosotros pensamos bien. Sin embargo, las deturpaciones con relación al culto a Dios no solo es algo que caracteriza a las sectas o a los católicos, también caracteriza a muchos grupos evangélicos, donde hay cosas en el culto que son extrañas a la enseñanza de la palabra de Dios, o a veces cosas que son necesarias pero no son relevantes. Las cosas no relevantes a veces son colocadas como si fuese lo esencial. A veces en un culto hay una silla blanca y supuestamente ahí está Dios. O en algunos lugares hay una luz roja. Ese sería el Espíritu Santo. Y se pasa por delante de esa luz roja y hay que reverenciar la luz roja. Y muchas otras cosas y manifestaciones que a veces nosotros vemos que no están enseñadas en la palabra de Dios. La mujer vivía en ignorancia religiosa, en ignorancia sobre el Mesías. Jesús corrige. Ahora la adoración no es ni en Jerusalén, tampoco aquí. Ahora la adoración al Padre es hecha en cualquier lugar, en espíritu y en verdad. Y esto para nosotros es un gran gozo inmenso, saber que Dios está presente entre nosotros. Dios está con nosotros, presentes aquí, pero también está presente en la intimidad de nuestro hogar, donde nosotros podamos invocar el nombre del Señor. Él está presente, porque solo Él es omnipresente. Algunas personas, hablando sobre los lugares religiosos que probablemente en este mundo tienen mayor importancia, algunos incluso han llegado a la conclusión de que se tienen que bautizar en el río Jordán. Bueno, ¿quién tiene dinero y le pueda invitar al pastor para que lo bautice? Yo no me daría ningún problema. Pero algunos piensan que tiene que ser en el río Jordán, porque allí hay una agua mágica, la misma agua en la cual el Señor fue bautizado. Otros, y así van a estar más cerca de Dios, otros van al monte Sinaí a orar, un tremendo monte que hay, que la Biblia lo enseña, porque incluso le piden a los hermanos que escriban sus oraciones en los papeles y van con una mochila de pedido al monte Sinaí y allí hacen oraciones creyendo que allí estarán más cerca. O si se hace una visita a Israel, que tampoco está mal, pero se va con esta especie con este misticismo, como que si uno toca esa tierra ya algo me pasa, ya algo me ocurre. Y esa es una interpretación equivocada. Dios está tan presente aquí como en cualquier otra parte donde su nombre es invocado. Y Jesús dulcemente invade el alma definitivamente de esta mujer samaritana, entrando en su alma y diciéndole que Él es el Mesías, utilizando la expresión yo soy. Cuando la mujer dijo, nosotros sabemos que ha de venir el Mesías, el Cristo. Y Jesús va y le dice, yo soy el que habla contigo.
En esto nos podemos dar cuenta que Dios siempre, en todo aquello que es central, esencial a nuestra fe, Dios siempre ha sido claro. Porque si nos preguntan, yo no sé cómo ser salvo, yo no sé cómo ir al cielo, yo no sé a quién aferrarme. En las Escrituras Sagradas tenemos estas expresiones tan claras. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Aquí tenemos algunas nociones o algunas lecciones, importantes sobre esta corrección que Jesús le hizo a la mujer samaritana. Primero, nadie puede seguir verdaderamente a Cristo si no tiene el valor y la valentía en reformar su vida moral. Nadie puede seguir verdaderamente a Cristo si no tiene el valor y la valentía en reformar su vida moral. Porque esta mujer vivía una vida inmoral. Había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. Y Jesús puso el dedo en la herida. Y esta mujer es obvio que quedó bajo convicción de pecado. Es por eso que alguien, y esto aprendemos de esta mujer samaritana, que alguien que desea seguir verdaderamente a Cristo tiene que tener el valor, la valentía, la osadía para reformar su vida moral. Tiene que haber un abandono, tiene que haber un cambio, tiene que haber una renuncia en todo aquello que el Mesías, el Señor Jesucristo, nos enseña que está equivocado. Esta mujer tuvo que abandonar 2 cosas para que pudiera ser alcanzada por la gracia de Dios. Tuvo que abandonar su vida inmoral y los conceptos equivocados que tenía sobre la verdadera religión, especialmente relacionados con lo que tiene que ver con el culto y con el objeto del culto, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿No es este el mayor problema del hombre en toda la historia de la humanidad? Su inmoralidad. Es por eso que nosotros nos identificamos con la mujer samaritana. Nos identificamos mucho con ella, porque la inmoralidad era la tónica de su vida. Y ella tuvo que hacer un cambio en su vida, tuvo que renunciar, tuvo que reconocer su error, reconocer su pecado. Toda su vida inmoral y todos sus conceptos equivocados sobre la verdadera religión, ella tuvo que abandonar para que pudiera ser salva. Y este es el problema central del mundo, de la sociedad. Inmoralidad. La inmoralidad anda suelta, galopa de punta a punta. Y la ignorancia sobre Dios, la ignorancia sobre la religión, la ignorancia sobre el culto, la ignorancia sobre la persona de Cristo, ¿no es la característica del mundo hoy? Pero para que el mundo pueda ser salvo y para que los hombres puedan ser salvos, tiene que haber una renuncia, tiene que haber un cambio. El hombre no puede seguir viviendo en pecado, en transgresión, en iniquidad. La Biblia condena todo lo que es inmoralidad sexual. Todo acto realizado, consumado, fuera del matrimonio, es un acto de rebelión contra Dios. Y si alguien quiere servir a Cristo Jesús, el Señor debe renunciar. Y esto no es algo de poca monta, no es un detalle. Yo vivo mi vida con tanto que yo vaya los domingos y sirva a Dios. El Evangelio exige un cambio total, fundamental en la vida de todo ser humano. Y esta es la característica, como dije, de la sociedad. La inmoralidad hoy, actualmente, en esta sociedad perversa
y rebelde. La inmoralidad sexual prácticamente hoy es adorada, enseñada y glorificada en plaza pública. E incluso por ley ya están queriendo instruir a los niños que reciban instrucción, siendo que los niños no pueden recibir ese tipo de formación. Ese tipo de formación lo deben recibir de la boca de sus padres. Pero no es la función del Estado, del gobierno, involucrarse o imponer este tipo de normas sobre nuestros niños. Por un lado tenemos la inmoralidad sexual que caracteriza a esta sociedad perversa y la ignorancia sobre lo relacionado con Dios. La gente piensa que lo importante es ser sincero, lo importante es ser honesto. Desde que tú seas sincero, no importa que... Y a veces uno ve en algunos lugares que la gente entra a un lugar de adoración y después salen fumando. El Señor exigió de esta mujer que hubiera un cambio y ella renunció a aquello. Luego Juan nos presenta un diálogo, hace una pausa y nos presenta un diálogo porque la mujer se retiró de allí y fue dar aviso a la ciudad de que se había encontrado con un hombre que le había dicho todo lo que ella había hecho. ¿No sería este el Mesías? Y mientras la mujer sale, llegan los discípulos y se forma un diálogo allí entre los discípulos y el Señor Jesucristo. Y este diálogo surge de la siguiente manera. Los discípulos llegaron y le dijeron: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Y ellos, como nuevamente, no entienden ni jota. Nuevamente mostrando esta característica de ellos, la ignorancia espiritual. Jesús está hablando de una cosa y ellos están entendiendo otra. Y no se ría, porque a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Rabí, come. Jesús le dijo: yo tengo una comida que vosotros no conocéis, no sabéis. Y el Señor entonces dice que su comida era hacer. Su comida y su bebida era hacer la voluntad de su Padre. Y que completara o acabara su obra, que ejecutara el plan. En este punto vemos entonces que Jesús instruye a sus discípulos sobre las prioridades en la vida cristiana. ¿Qué es una prioridad? ¿Qué es lo primero en la vida de un cristiano? ¿Qué es lo primero en nuestra vida? ¿A qué nosotros debemos darle prioridad? Bueno, algunos de nosotros nos dividimos y nos identificamos frente a esto con dos personas. Una de ellas se llama, dos hermanas. Una de ellas se llama Marta. La otra se llama María. ¿Con quién se identifica más usted? Marta vivía atareada, cansada, con ollas, con quehaceres, con la casa, con el aseo, preparar alimentos, todo esto. Y María en contemplar al Señor Jesucristo estando sentada a sus pies. Jesús, cuando Marta le dijo: Señor, mira, mi hermana, está ahí la espiritual, la pura gloria, y yo tengo que hacer comida, porque después tengo que tener listo el almuerzo. Y ella no hace nada. Y Jesús le dice: Marta, Marta, estás cansada y atareada con tantas cosas. O sea, no solo eso, otras cosas más. Una cosa era necesaria. Y esta la ha tomado María, y su parte no le será quitada.
Jesús con estas palabras que le dice a sus discípulos, instruye a sus discípulos sobre la prioridad en la vida de un cristiano. La prioridad en la vida de un cristiano es ocuparse en su vida espiritual, es ocuparse en su relación con Dios, es ocuparse en hacer la voluntad de Dios. Y todos los días de nuestra vida, que nosotros hacemos todas las cosas, pero dejamos de lado la oración, la palabra y otras cosas esenciales, ese día fue inútil. Ese día no fue provechoso. Y nosotros lo sabemos, porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu cuando vamos por buen camino, cuando estamos buscando a Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, que es una persona que está en nosotros y con nosotros, nos da testimonio. Hay paz, hay tranquilidad. Pero cuando nosotros no damos la prioridad a las cosas de Dios, el Espíritu también da testimonio. También hay un vacío en nosotros. Y el día de mañana será más difícil orar. Será más difícil retomar la lectura de la palabra y de otros libros que nos pueden ayudar. Porque esto, literalmente, la vida cristiana es como la vida de un atleta en un gimnasio. Tiene que estar todos los días. Y si deja 2, 3 días, ya el cuerpo siente aquello. La vida cristiana es exactamente eso. Y Jesús muestra con estas palabras su elevadísima espiritualidad. Mi comida, mi bebida, o en otras palabras, mi prioridad es hacer la voluntad de Dios. La prioridad es que yo busque a Dios, que yo me deleite en Él, que yo todos los días lo contemple, que todos los días pueda tener comunión con Él. Esta es la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que humillarnos y lamentarnos que a veces las cosas de Dios no son la prioridad. La prioridad son nuestros quehaceres. Que no es que estén mal en sí, o está mal cuidar a la familia y todo lo que implica. Eso no está mal, pero hay otras cosas más importantes que esas. La comunión con Dios. Mi comida, mi bebida, es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No sea de aquellos cristianos que son como las luces de un árbol de Navidad. Un día sí, un día no, un día sí, un día no, 2 no. No sea de aquellos que se ausentan de los cultos públicos. Porque es imposible crecer ausentándose de la casa de Dios. Y más aún cuando se ausenta por el campo o por el cumpleaños o por la invitación. Hay momentos que realmente no podremos, pero cuando es por causa de enfermedad, hay nada que hacer, pero igual estamos conectados. Igualmente recibimos gracia, porque Dios sabe que nosotros, si estuviéramos bien, estaríamos aquí. Pero la generación que la cual nosotros vivimos hoy se caracteriza por ser una generación inquieta, superficial, cibernética. Si pusiéramos en una pesa el tiempo que gastamos con el celular. Pregúntele al celular cuánto usted gasta con él. Y vea cuánto gasta en oración, en lectura, en la comunión con Dios. Jesús aquí en estas palabras demuestra cuál debe ser la prioridad en la vida cristiana. Y en la Biblia hay métodos, ¿no? En la Biblia hay métodos. Señor, de mañana me presentaré. Delante de ti esperaré. Y quien no lo busca por la mañana, difícilmente lo va a encontrar durante el día. ¿Es su comida?
su bebida, hacer la voluntad de su Padre, que está en los cielos. En tercer lugar, Jesús luego habla sobre otro tema en el diálogo con sus discípulos. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Básicamente haciendo como una conexión entre lo que Jesús había hablado con la mujer samaritana y lo que la mujer samaritana ya estaba haciendo en cosa de minutos. En cosa de minutos, la mujer samaritana fue alcanzada por la gracia de Dios y en cosa de minutos ella no pudo contener la impresión, la magnitud, el impacto de la gracia de Dios en su vida. No me puedo callar, dijo ella. Y fue a la ciudad a compartir lo que ella había experimentado. Y ella trajo a otras personas. Ella ya estaba cosechando, estaba sembrando y cosechando lo que el Señor había hecho en su vida. La cosecha espiritual debe ser entendida como un gran privilegio que Dios nos concede en la vida cristiana. Porque aquí Jesús está hablando sobre la evangelización. Jesús le está diciendo a los discípulos, no son ustedes los que están empezando la siembra o la cosecha. No son ustedes los que están iniciando la cosecha. Ya vinieron otros que sembraron. Juan el Bautista y los apóstoles del Antiguo, los profetas del Antiguo Testamento. Estos ya vinieron. Ahora les toca a ustedes en este tiempo entrar y cosechar lo que ustedes no sembraron, pero a ustedes les es dado el privilegio de participar de la cosecha. Porque claro es, según la palabra de Dios, que en el reino de Dios hay algunos que preparan la tierra, ¿verdad? Otros vienen y siembran. Y después vienen otros y cosechan. Estamos hablando de grandes hectáreas. Tierra pequeña, eso todo lo hace solo un agricultor. Solo un agricultor prepara la tierra, solo un agricultor siembra, solo uno cosecha. Pero cuando son hectáreas y cuando esto afecta al mundo, algunos preparan la tierra, otros siembran, otros cosechan. Jesús le dice a los discípulos, a ustedes les es dado el privilegio de participar en esta cosecha santa. Así que no se crean los tales, porque el trabajo no es solo de ustedes, hay otros que han participado. En otras palabras también, el Señor dice estas palabras por lo que vendría más adelante, específicamente lo que ocurriría en el Pentecostés. Porque en el Pentecostés hubo una manifestación potente, sobrenatural, insuperable en magnitud del Espíritu de Dios sobre la iglesia. Fue una cosa espantosa, admirable, impactante, cuando el Espíritu de Dios descendió sobre los discípulos en el Pentecostés. Y se levantó Pedro y predicó la palabra, y con un sermón
con un sermón fueron convertidas 3.000 personas. Un poco más adelante el número salta de 3.000 a 5.000 personas. Y ya se habla en multitudes. Jesús les dice entonces, no se tornen orgullosos, porque a ustedes les es dado el privilegio de participar en la cosecha. Algunos sembraron, otros cosechan. Y a nosotros también nos es dado este glorioso privilegio. Porque las doctrinas de la gracia llegaron a nuestro corazón, no fue porque nosotros en cierto sentido las descubrimos. Alguien nos habló, alguien predicó, alguien comunicó. Nada es nuestro. Y el apóstol Pablo dice claramente en su carta a los Corintios, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Todo lo que usted ve hoy en materia de teología reformada, sana doctrina, crecimiento, todo es un privilegio que Dios nos ha dado participar de esta cosecha que sembraron nuestros padres en el año 1517 en Alemania. Martín Lutero. Fue Martín Lutero quien clavó las 95 tesis en el templo. Fue allí que él se rebeló contra el sistema corrupto. Y desde allí nosotros hemos recibido bendición y gracia. Por lo mismo nosotros no debemos tener ningún orgullo de nada. Un orgullo pecaminoso. De decir, no, nosotros inventamos esto, nosotros descubrimos, nosotros participamos de la cosecha que otros hermanos sembraron. ¿Cuándo fue el día en que en nuestro país, aquí en Chile, llegó la primera Biblia? ¿O la Biblia estuvo siempre en nuestra patria? Alguien atravesó la cordillera, alguien llegó por el mar y trajo una Biblia. Alguien algún día aquí predicó el Evangelio para que nuestra nación pudiera escuchar la palabra de Dios. Unos sembraron, otros cosechan, pero todo el crecimiento lo da Dios. Por lo mismo debemos darle siempre la gloria a Dios por tornarnos o por permitirnos participar de la expansión del reino de Dios en estos días. Amén. Vamos a terminar con el último punto, la conversión en masa de los samaritanos y el poderoso testimonio que dieron inmediatamente sobre la persona del Señor Jesucristo. Por fin veremos el fiel testimonio de esta mujer que fue alcanzada por la gracia de Dios. Ella no se contuvo y compartió el Evangelio con sus coterráneos, tal cual nosotros, ¿verdad? ¿O no? Es que tengo vergüenza, es que tengo miedo. A usted le debería dar vergüenza de mentir, de pecar, pero no de ser un discípulo del Señor Jesucristo. Esta mujer dio un fiel testimonio a muchos de sus coterráneos que creyeron en Cristo y que le pidieron, dice el texto sagrado, le rogaron, los samaritanos cuando llegaron para encontrarse con Cristo, le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó con ellos, dice la palabra, 2 días. Versículo 40. Qué contraste, ¿no? ¿Cómo son las cosas de Dios? Los samaritanos le pidieron a Jesús que se quedara con ellos. Los gadarenos, ¿qué pidieron? Ándate, 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 ándate. Jerusalén, ¿qué pidió? Que se fuera. Jerusalén lo persiguió. Jerusalén lo mató. Los samaritanos lo recibieron, creyeron y le pidieron
que se quedara con ellos. Qué feliz es el hombre, la ciudad, el país, dice la Biblia, cuyo Dios es el Señor. La mujer samaritana estaba perdida. Esta mujer tuvo un encuentro personal con Cristo. Esta mujer creyó en Cristo para salvación. Esta mujer dio testimonio inmediatamente de Cristo. No hizo un seminario, no conocía probablemente teología ni nada, pero dio testimonio. ¿Y qué es el testimonio? Yo estaba perdido y fui hallado, fui encontrado. Cristo vino a mi vida y transformó mi mente, mi corazón, todo mi ser. Después que esta mujer fue encontrada, ella dio testimonio. Ella usó palabras para referirse a lo que le había pasado. Y este es el objetivo. Esta mujer resume todo el objetivo de nuestra vida cristiana. Estábamos perdidos, fuimos hallados, fuimos confrontados, fuimos perdonados, fuimos enviados. Y debemos dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Mire, la mujer perdida en cosas de minutos fue hallada, fue encontrada, y en cosas de minutos ella se multiplica, ella se reproduce. En cosas de minutos fue a la ciudad, ella sabía que su testimonio y su fama no era buena, pero ella aceptó el perdón de Dios. Ella no dijo, pero yo no tengo ninguna autoridad, pues si todos me conocen. La ficha que yo tengo, ¿quién me va a creer? Ella aceptó el perdón. Perdón y cuenta nueva. Y ahora está en pie dando testimonio. Ella ya se está reproduciendo como discípula del Señor. Ella refleja la historia de todo cristiano que tiene buena salud espiritual. Encontrado, perdonado, restaurado, enviado, hemos traído a otros ahora a que conozcan a nuestro Salvador. Ella le pasó la pelota, digámoslo así, a los samaritanos. ¿Y qué pasó con los samaritanos? Ellos vinieron en grupo, no dice el número, vino un grupo, le rogaron, escucharon al Señor, le rogaron que se quedara con ellos 2 días, 2 días con Cristo. 2 días con Cristo. ¡Wow! Le pidieron que se quedara con ellos. Él se quedó 2 días. Ellos creyeron. Ya no solo por la palabra de la mujer, creyeron por la propia palabra del Señor Jesucristo. Y dieron un poderoso testimonio a la mujer cuando ella volvió. Y le dijeron, y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Este fue el poderoso testimonio que dieron los samaritanos. Jesús es efectivamente el Salvador del mundo. No es un Salvador. ¿No hay una diferencia? En ese artículo indefinido, Jesús es un. No. Jesús es el único Salvador. Jesús es el Salvador del mundo. Él es el Mesías. Él es el Cristo. No hay otro. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Porque va a pasar. Que se levantara un gran movimiento
y de repente apareciera alguien con poderes extraordinarios, haciendo realmente señales, resucitando muertos, dándole la sanidad a muchos enfermos y diciendo que Él realmente es el Mesías. Muchos no. ¿Será que es verdad? Y que apareciera con el discurso, el que apareció 2000 años atrás, ese fue un chanta. Ese no fue. Él murió en una cruz. Murió como un criminal. Murió porque era falso. Yo soy el verdadero Mesías. Y el propio Señor nos advirtió que en los últimos días veríamos días difíciles y complicados. Y que aparecerían muchos falsos cristos. Y que engañarían a muchos. Y si posible fuera, intentarían engañar hasta los propios escogidos de Dios. Esta palabra de los samaritanos es importante, es poderosa, porque aunque lluevan milagros de parte de alguna persona que diga que es el Mesías, que diga que es el Cristo, que diga que es realmente y que haya nacido en Belén y todo ese tipo de cosas, y que venga como un capitán militar destruyendo a todos los enemigos de Israel, nosotros sabemos y estamos convictos que este Jesús que está revelado en las Escrituras, Él es nuestro único y suficiente Salvador. Y no hay más. Y aunque muchos digan que son el Cristo, que son el Mesías, Jesús dijo, no vayáis, no deis oídos, yo soy. Yo soy. Nuestra fe, nuestra confianza está en Cristo. En Él descanso yo. Y cuando llegue el día de mi muerte, o cuando venga una enfermedad terrible y me queden pocos días, y de repente viene esta nube negra, ¿será que es verdad? ¿Será que es verdad que hay un cielo? ¿Será que es verdad que hay un Cristo que salva? Porque el diablo ataca. Usted lo va a ver en la propia obra de John Bunyan, cuando él dice que va llegando a la ciudad celestial, pero antes de entrar en la ciudad celestial hay un río que simboliza la muerte. Y dice que cuando él empieza, no encuentra el fondo, no lo toca, no toca el piso, y como que se empieza a ahogar, y se empieza a desesperar, y de repente es tomado por una mano, y él dice así, ahora toco el piso, y veo que es firme, y pasa de un salto, y entra a la ciudad celestial. Visité a una hermana, algunos pocos años atrás, que estaba sufriendo con un cáncer, aquí en Concepción, y la fui a visitar, y ella me dijo, pastor, esta semana, dijo, yo sé que voy a morir, pero esta semana fue terrible. Parece que mi alma entró en un túnel oscuro, y se apoderó de mi alma una angustia que no puedo describir, y un miedo muy grande de la muerte. Y de repente, de la nada, se disipó, se fue, se evaporó. Y ahora se apoderó de mi alma una paz que no puedo describir. Estoy lista para irme con el Señor. Esta también será nuestra experiencia. Si Dios permite que nos vayamos avisados, porque también nos podemos ir de una. Amén, dice la hermana Carmen. A veces conversamos, tal vez sea esta semana, ¿no? Pero nosotros sabemos en quién hemos creído y no debemos dudar jamás, porque Juan el Bautista dio testimonio del Señor, pero después no le mandó un regalito, no le dijo cuando estaba preso, ¿eres tú el Mesías? ¿O esperaremos a otro? Jesús es el Salvador del mundo.
Y cuando dice del mundo, no significa que Jesús va a salvar a todos. Jesús es el Salvador de todos los creyentes que viven en Chile, que viven en Perú, que viven en Bolivia, que viven en Argentina, que viven en Brasil, que viven en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Él es todos, todas las naciones deben mirarlo a Él. Él es el Cordero de Dios. Él es el enviado. Él es el Mesías. No hay otro. No esperemos otro. No pongamos nuestra fe tampoco en un pastor, en un marido, en una esposa, en nuestros hijos que se mueren, se pudren, se queman. Nuestra fe, nuestra confianza debe estar solo en Cristo Jesús. Porque Él, cuando nos vayamos de este mundo, estará con su mano lista para recibirnos a las mansiones celestiales. Y ya estaremos con Él y con todos los que se fueron antes que nosotros. Amén. Le hago 5 preguntas, súper rápidas. Usted va respondiendo ahí. ¿Ya? ¿Usted ya se ha encontrado con Cristo? ¿Ya? Muy bien. Segunda, ¿usted ha dado testimonio? ¿Usted ha traído otros a Cristo? La señal de buena salud. Traer a otros. Otra cosa importante. Mire, cómo es maravilloso saber que Dios tiene escogidos hasta las partes más bajas de este mundo. Dios tiene escogidos. No nos vayamos a esa población. Hay puros patos malos. No vayamos a Sicar. Dios tiene poder, Dios tiene escogidos de todas partes. Si no, mirémonos. ¿Éramos los buenos? ¿Éramos dignos? ¿Éramos los tales? Dios nos sacó de la muerte y nos trajo a Cristo Jesús. ¿Usted cree verdaderamente que Jesús es el Salvador del mundo? ¿El único? ¿Y su fe está solo en Él? Y la última preguntita. ¿Usted ha pasado por una conversión verdadera? ¿Ah? ¿Ha pasado? ¿Y por la reproducción? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos con la reproducción? ¿Por qué tal si un hombre crece, se casa y no genera hijos? Bueno, nosotros sabemos que los que no tienen hijos a veces Dios así lo quiso. Pero lo normal es que todos tengan, ¿verdad? Que nos reproduzcamos. En la vida cristiana también. Dios no quiere a enanos. Que seamos enanos en la fe. No soy salvo y me voy al cielo y estamos listos. Lo importante es estar al otro lado. Lo importante, un cristiano, dice Riley, un cristiano verdadero, nunca querrá irse solo al cielo. Intentará llevar a lo más que se pueda. Al empezar, por nuestras familias, para que podamos decir, yo y mi casa servimos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la cruz. Gracias por Cristo. Gracias por nuestro Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la gratitud por habernos enviado a Cristo. Y porque Él nos ha encontrado y nos ha hallado. Y aquí estamos felices, dándote la gloria, Señor. Y permítenos en tu gracia que podamos traer otros a este santo evangelio. Que tu palabra viva y santa pueda caer en buena tierra en el día de hoy. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén.